Muy bien, momento de hablar del Centro de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, con quienes hemos hablado muchas veces. Creo que nos sacamos todas las dudas sobre cómo montan una obra, lo que me cuándo gustó lo sacan. fue que vinieron todas las áreas. No sé si todas, por ahí alguna nos queda probablemente, pero como que nos fuimos nutriendo en función de cada área que venía y nos contaba alguna cosita de su labor diaria. Viendo cómo se iban armando las obras y demás. Y ahora vamos a hablar con Martín de Sousa, responsable del área de literatura que no hemos tenido todavía. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Cómo ha sido este año para el Centro de Arte desde el lugar de la literatura? Fue un muy buen año. La presencialidad es lo que todos deseamos, pero lo cierto es que la virtualidad generó otro público que no era el local, digamos, el que podía acercarse a la ciudad de La Plata. Con lo cual hemos tenido en cada actividad gente que pertenecía a cualquier parte del país, digamos. Claro. Así que eso creo yo que favoreció la visibilidad del área de literatura. Claro. Sí, esta Oportun Crisis de la que hemos hablado en otras ocasiones, hasta con bandas musicales, de todo, que apareció ante la complejidad tal vez de pasar la virtualidad, públicos de más lejos, gente que se dio la oportunidad, o mismo uno como músico poder presentarse a un show en otro país. O la interacción con artistas de otros lados, ¿no? Digo, me acuerdo de una banda que tocamos con gente de México a través de stream. Dice, nunca hubiéramos imaginado que íbamos a estar tocando con músicos de otros países. Ahora, al principio, bueno, me imagino habrá costado mucho más que sobre el final. Hoy lo recordamos con bien, porque fue una oportunidad y demás. ¿Les costó adaptarse? ¿Cómo fue ese proceso al principio? En el caso de literatura fue relativamente sencillo porque nosotros teníamos pautados en el año 2020 tuvimos tres actividades fuertes planteadas. Una eran los talleres, el taller de poesía y el taller de narrativa. Yo dicté el de poesía, el de narrativa lo dictó Paula Tomasoni. Y se hizo a través de plataformas virtuales y Zoom de entrada. Mirá. Así que en ese sentido nos adaptamos muy bien. Las actividades pasaron al principio a Zoom, digamos, con un número, digamos, acotado, y después a través del canal de YouTube en vivo. Y eso lo hicimos a través de un ciclo que se llama En Primera Persona, que son charlas con escritores donde hablan sobre sus procesos de escritura y leen fragmentos de sus obras. Y también ahora, este año, por ejemplo, hicimos también el ciclo de literatura emergente, Rupturas, donde se grabaron videos con fragmentos de entrevistas y fragmentos de lecturas de poemas, en este caso, de 4 autores de acá de La Plata. Se llaman, uno es Daniel Ciscar, Celeste Gaullat, que hoy presenta su libro, Mora Sánchez Viamonte y Ale Pá. Y la idea es justamente proseguir con ese ciclo el año que viene, incluir también narradores. El ciclo En Primera Persona ya cierra su periodo de poesía y empezamos a hablar con narradores el año que viene. Y va a salir el compendio de las conferencias y charlas con los escritores de poesía. Va a salir publicado en formato digital por Papel Cocido, la editorial de la Facultad de Artes, en un convenio con un editorial independiente que lo va a hacer en papel. Así que, bueno, muy lindo. Después se hizo un ciclo de editoriales, donde las editoriales presentaron fragmentos de textos ligados al catálogo que tienen. Y bueno, hemos hecho innumerables presentaciones de libros, digamos. Claro. ¿No? Así que bueno, nosotros nos adaptamos bastante bien en los formatos virtuales de los talleres y también en las actividades, porque bueno, fundamentalmente se concentran en charlas, entonces eso permite mucho el formato virtual, ¿no? Claro. Ahora, si llega ya estamos a 5 días de fin de año, tenés que pararte el 31 y recordar la mejor actividad del 2021. Tal vez por recepción, viste que siempre hay algo que vos decís, bueno, esta salió perfecto, sí, salió genial. o estuvo como accidentada y aún así terminó bien, o al contrario, no esperábamos que surgiera y surgió algo muy lindo de algo espontáneo. ¿Tenés así como qué recuerdo Es difícil, como ustedes dijeron. Yo le tengo cariño a uno en particular por lo que significa, que fue la presentación del libro Monólogos del Tanque, que es un libro de edición cartonera,
que hicieron los alumnos del taller literario de la cárcel de Olmos, y que contó con, bueno, el coordinador de ese taller es Carlos Ríos, y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Para mí eso es como, bueno, muy importante, porque es lo que creo que tiene que tener un área de literatura o un área institucional de una universidad pública, digamos, claro, ¿no? Tiene que tener un espacio para dar visibilidad a escritores o artistas que no tienen opciones fácilmente. Por eso esa presentación para mí fue muy importante. ¿Y ya están pensando en el 2022? Digo, ¿ya hay algún proyecto que tengan ellos de decir, todavía no, queremos cerrar el año tranqui y pensar después? No, bueno, algunas cosas ya están habladas claramente, porque uno va proyectando con anticipación. Sí, de mínima enero, febrero, digamos, lo que está más cerca, que cambie el año, claro, no significa que tengamos mucho margen como para... No, mira, la idea es justamente lo que dije, seguir con el ciclo en primera persona, pero esta vez entrevistar a narradores y a narradoras, seguir con el ciclo literatura emergente, rupturas, y bueno, concluir la edición digital del libro que compiló las charlas anteriores. Eso es como, bueno, el comienzo. Después hay otras cosas que las estamos armando. Todavía no se puede decir mucho porque estamos armando cosillas. Claro. Ahora, ¿vos te encontraste con el impacto de la pandemia en los nuevos relatos de escritores, de escritoras? El libro que voy a presentar hoy de Celeste Gaullat tiene poemas concretamente que sitúan el contexto de la pandemia. Claro. ¿Y cómo se ve eso reflejado? Digo, ¿qué te parece que puede llegar a despertar? Digo, porque uno puede pensar grandes momentos de la historia cambiaron ciertos caminos de la literatura, digo, las guerras, digo, la dictadura militar acá en Argentina, digo, como que hubo rupturismos en la literatura. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar ahora después de la pandemia? Bueno, yo lo que creo es que en principio lo que hizo es generar un proceso mayor de mecanismos autorreflexivos y, digamos, hay como cierta concentración en la interioridad, digamos, en esos textos que están muy pegados al tema de la pandemia, ¿no? El otro punto creo que tiene que ver con lo que, por ejemplo, Agamben dice o plantea que de alguna manera, tomando a Benjamin, que se ha roto la experiencia, digamos, se ha disuelto la experiencia, ¿no? Algo que te marque un antes y después, ¿no? Derrida lo dice como acontecimiento, eso, claro, ¿no? Sí. Bueno, la pandemia se transformó en eso, digamos, genera un antes y después. Y creo que de la misma manera que en la política, en la literatura también se van a ir posicionando, digamos, proyectos más individualistas, más ligados al yo del poema, y a partir de ahí la universalidad. Claro. Y otros van a hablar del contexto social, cultural y político que implicó los efectos de la pandemia, claro, ¿no? Que no son solamente sanitarios. Claro, sí, que nos transformó a todos y a todas, digo, desde muchos lugares, digo, desde de cómo somos con otras personas, cómo fuimos nosotros individualmente, digo, cómo la sociedad se paró ante eso. Digo, me acuerdo cuando recién arrancó se pensaba mucho en, bueno, ahora va a haber una apertura hacia una mirada mucho más social. Pues te diste cuenta que no tanto, que los países que eran ricos siguieron siendo ricos y que los que no repartían siguieron sin repartir, y que África siguió siendo África, digo, y que se vieron las miserias de todas maneras. Digo, claro, en la poesía por ahí lo que puede pasar es, bueno, subjetividades que se repliegan en sí mismos. Claro. ¿No? Debido al aislamiento, a lo que generó la pérdida de contacto, de encontrarse con personas. Y otra gente tramita esa situación de otro modo. Claro. Entonces, al contrario, puesta a mostrar en la superficie textual, en los textos en sí mismos, cuestiones que tienen que ver con temas colectivos. Claro. Entonces, hay algo que mencionás vos sobre, y esto que venimos hablando, de cómo pasó a ser un aspecto de la inspiración también. Me imagino que habrá sido muy importante, y me imagino, no, también en carne propia lo viví, el aislarse, pero en otros mundos, la literatura como para olvidarse de que estábamos en pandemia, claro, digo, siguiendo esta idea de
pensándolo por un lado de quienes crean, por otro lado de quienes leen y quienes transitábamos series, películas, pero además ese libro que nos llevaba a viajar. ¿Lo veían ustedes cuando tenían esos espacios virtuales de la gente y esa necesidad de dame algo que me haga volar un poquito? Salir, claro. Totalmente, no solamente en los talleres que dictó el Centro de Arte, que fue uno de poesía, uno de narrativa, uno de edición y otro de autoficción en el 2021, ¿no? Y se llenaron de personas y que querían continuidad en ese proceso de aprendizaje. Entonces, eso yo creo que sí, que lo hubo. Bueno, hay algo que en otra de las actividades lindas que hubo fue una entrevista a Claudia Massín, que es una poeta del Chaco, excelente, que bueno, tiene alrededor de 1500 vistas. Ajá, muy bien. Sí. Y que justamente ella se concentró en un fragmento de su exposición en algo que dice Heaney, un premio Nobel de poesía irlandés, que es pensar en el aspecto curador o reparador de la poesía, justamente por lo que vos decís, de crear posibles que te pueden generar otra solución a lo que estás pensando, distinta a las que están en la realidad. Claro. Entonces, eso genera un efecto reparador, porque tenés otras vías para pensar o para reflexionar lo que te pasa. Claro. Sí, totalmente. ¿Cómo se puede enterar la gente de los talleres, las actividades y demás? Bueno, principalmente a través de la página web del Centro de Arte. Después también pueden hacerlo a través del Facebook, a través de Instagram. Esos creo que son los más... Centro de Arte UNLP. Centro de Arte Sí, en cualquier UNLP. lado lo van a encontrar. Sí. Ya mismo en Google y ahí te salta todo. Claro, Web, tenés redes. todas las redes. Aparece, Exacto. uno puede entrar, es hermosa entrar a la página web del Centro de Arte porque además uno puede acceder, por ejemplo, a ver el archivo, que es otro elemento interesante que tiene el Centro de Arte en cuanto a documentación que tiene que ver con artistas, ¿no? Claro. Así que bueno, creo que eso es una. El canal de YouTube también es otra posibilidad del centro porque las actividades han quedado posteadas. Entonces, si no las pudiste ver, bueno, las podés ver ahí. Exactamente, está buenísimo y todas las actividades son gratuitas, libres, como corresponde para una universidad pública. Así que está buenísimo. Gracias, Martín. Bueno, por muchas venir gracias. acá, A ustedes. No, Éxitos para este cierre de año. Muy Gracias, bien. igualmente. Vamos a escuchar un ratito de música. Los chicos de Bitpoint vienen ahora en un ratito. Vamos a hablar de billeteras virtuales. de cómo hacer una billetera virtual. ¿Ya tenés la tuya? No, la tengo allá en la mochila. No, la virtual. La virtual, sí, eso sí. Ay, Dios. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos.